Yo soy un apasionado empedernido, un ñoño desde que tiene conciencia, alguien que disfruta de aprender y alguien que busca jugar todo el tiempo. Bienvenido seas Quique Vázquez a El Viaje. ¡Qué emoción! ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta sí. el viaje? ¡Claro! ¿Lo escuchas? Sí, señor. Ay, qué Ya, bueno. Yo pensé que ibas a partir a Patti Vaselis y no la partiste. Patti Vaselis ya viene muy partida. Saludos a Patti Vaselis. TQM, la Patti partida Vaselis. Partidísima ya. O sea, ya que más, ya era la que ya se iba a partir ahí entre tanta tragedia. Sí, no, y ahorita que pasó lo de... sí te contara. Hay muchas cosas. ¿Qué, lo del Dalai Lama? No, lo de Dallas, no, de su perrito, no. Sí, le pasa todo a la Vaselis. Sí. Besos y bendiciones. Hasta allá. Sí, me acabo de aventar el de Lolo. Besos. Hasta allá en tu transparencia, Lolo, también. Qué bonito, qué bonito. Quique, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy ¿Bien? Contento, Sí. muy alegre, muy emocionado, todo al mismo tiempo. Muy bien. Me parece maravilloso. Yo también feliz de tenerte aquí. Ya era hora. Sí, ya era hora de que estuvieras en el viaje. Sí. Que será, estoy seguro, un viaje maravilloso, lleno de risas, tal vez alguna lágrima. Tal vez. Esperemos que no tantas. Siento que tu forma de ver la vida es de... ¿Lloras mucho? Sí. ¿Sí? ¿Cómo te diré? Soy muy sensible, pero no soy muy... Bueno, no, también soy muy dramático, la neta. Es que, no, digamos que no tengo empacho en ninguna de mis emociones. Te dejas sentir Sí. todo lo que te sucede. Sí. No tienes problema en expresar tu masculinidad a través de tus lágrimas. No, o sea, de hecho lo encuentro hasta liberador un poco. Obvio. O sea, más liberador que muchas otras emociones. Sí. Porque como que de niño tendía mucho a contenerme demasiado de mis emociones, muy de niño. Uh-huh. Y conforme fui creciendo, como que fui entendiendo que ¿para qué? O sea, entonces, ¿quién gana de que yo me guarde tales cosas? Nadie gana en esto. Entonces nadie gana. Me voy a dejar sentir. Y creo que fue un cambio muy, muy chido que se dio en mí. Entonces, una de las preguntas que más me he cuestionado últimamente, porque sé que me lo vas a preguntar, Dígamela. es cuándo fue la última vez que lloré. ¿Y cuándo fue? Y tengo muchas respuestas al respecto. Es que la última vez que lloré así de deshacerme en lágrimas fue cuando vi The Whale. Ok. Vi esa película y te conmovió. No sabes. Fue así, de la mitad de la película para adelante, fue un llorar, pero llorar así. ¿Y qué fue aquello que te conmovió tanto? Es que como soy terapeuta, creo que ha sido una de las primeras películas que sí retrata una persona que está en depresión, tal cual, y que ves a la persona luchando por salir de ese hoyo y no poderlo lograr. Sí me conmovió la manera tan cruda de representarlo, porque usualmente lo disfrazan o lo caricaturizan. Como que ves una persona en depresión y solo está así triste en una esquina, como viendo al suelo. Ajá, no, y aquí sí ves a una persona que de verdad perdió la voluntad, de verdad perdió la esperanza. Le dice a sus alumnos, ya para qué, ya ni se esfuercen, es más, ya véanme. O sea, ya tira, o sea, sí fue para mí muy conmovedor, porque sí ves la lucha de esta persona por enmendar muchos de los errores que comete y que no le dan el chance para empezar, y además de no darle el chance, nadie se pone en el lugar de él o preguntarle a él cómo están viviendo las cosas. Todo mundo interpreta lo que quiere de lo que le está pasando, pero en la película nadie se toma el tiempo de sentarse y decir, ¿qué onda? Cuéntame. Entonces a mí me conmueve ver cómo él se traga todo eso y el último esfuerzo que quiere hacer es enmendar un error. Sí. Y conmueve muchísimo. Entonces yo lloré de la mitad de la película, que es cuando le da un arranque así cuando se empieza a cuando comer empieza así a comer todo. Sí. De ahí en adelante yo me destruí, así me deshice en lágrimas, porque sí fue como pues sí, hasta yo me cansaría de andar tocando puertas y que nadie me las abra. Sí.
Entonces, Esa fue ¿qué la última otra vez que yo ¿Y qué recuerdo que... otra vez lloraste? ¿Qué tantas respuestas traes para esta pregunta? Traigo muchas respuestas. Es que puedo llorar con algo como The Whale o, por ejemplo, hay sonidos o música que me conmueve mucho. Ujú. Ayer vi Tar, gran película no la he también. visto, no la he visto, sí. Muy buena película. Ok. Kate Blanchett está increíblísima. Espectacular, sí. Pero a mí el sonido de los instrumentos de frecuencia baja, así los chelos, Ajá. el bajo eléctrico, el piano de la mano izquierda, o sea, como que esos sonidos me conmueven mucho. Y en la película hay una pieza con un solo de chelo y el solo de chelo, así Te abrió. así Te me abrió sacó el las lágrimas. chakra. Entonces sí, o sea, sí me di cuenta de que soy una persona que llora mucho, o sea, Ujú. pero que sus lágrimas significan diferente Claro. en los diferentes momentos. Claro. Entonces, sí he llorado viendo películas, he llorado leyendo libros, he llorado escuchando consultantes, ¿no? De estar en terapia y de repente... ¿Has llorado en terapia frente a tus...? Sí, claro. O sea, obviamente de no partirme, pero sí llorar. Por Sí, ejemplo, he tenido procesos, por ejemplo, de mujeres que han estado en relaciones abusivas Sí. y que de repente me dicen, fue la primera vez que salí de antro con mis amigas y Ujú. me di cuenta que en todo el proceso de la fiesta no pensé en esta persona, no pensé y se me botan las lágrimas porque llevamos meses trabajando porque algo así suceda. Sí. Y cuando sucede, o sea, de hecho creo que se lo dije a esa consultante, para mí dar terapia es como tener un boleto en primera fila en la azotea de tu casa para ver un cometa en el momento en que va a pasar. Porque yo estoy, o sea, yo sé que el cambio no solo es posible, el cambio es inevitable. Va a Sí. suceder, la situación que estás Que estás viviendo tratando. va a cambiar. Sí. Pero ser Pero no terapeuta... necesariamente para bien, ¿o sí? Ajá, no O sea, va a necesariamente. cambiar. Va a cambiar. Sí. Cuando uno entra a terapia, tiene la esperanza de que suceda para bien. Claro, O ese es el claro, punto, claro, es ¿no? la intención de todos. Y claro. para mí, ser terapeuta es como tener un boleto VIP en la azotea, sabiendo en qué momento, en qué lugar y en qué situación va a cambiar y va a suceder ese cometa. Pues Y, no en qué momento, no sabes en qué momento va a pasar. pues no O vas específicamente vas viendo en el tiempo. proceso, Ajá, ¿no? Vas viendo el exactamente. proceso, claro. No exactamente en tiempo, Sí. pero sí sabes que, por ejemplo, cuando esta morra logre no pensar en esta persona, ya empezó el Ya cambio. está, claro. Entonces, no es que yo sepa así de en tal mes, en tal año, en tal momento va a pasar, Sí. pero sí sé, por ejemplo, que en cuanto esta chava salga y pueda no pensar en esta persona, ya empezó el cambio. Sí, Y sí, para mí ser sí. terapeuta es estar sentado en primera fila sabiendo que va a venir un cometa y que nadie sabe. O sea, es como, tengo información privilegiada. Entonces, cuando por fin pasan cosas así, no puedo evitar conmoverme Claro, porque sé sí. que hay discursos, hay esfuerzos, hay cambios, hay cosas que las personas hacen para cambiar su situación. Y cuando por fin sucede, no puedes evitar alegrarte, celebrarlo, compartirlo con tu Por consultante. supuesto. Y pues sí, hay momentos que me conmueven mucho para bien y para mal. Claro, o sea, porque sí. también soy terapeuta que usualmente trabajo con personas con discapacidad, porque además hay pocos terapeutas que trabajan este tema Sí. y de repente me cuentan cosas atroces de... Soy una persona con, por ejemplo, parálisis cerebral que no tengo amigos porque nunca he salido de mi casa. Ujú. Y dices, Ujú. ¿cómo una persona puede pensar? O sea, si algo aprendimos de la pandemia es que la reclusión no es buena para nadie. No. ¿En qué momento pensamos que era algo que daba salud mental recluir a las personas? ¿Y en qué momento recluir a una persona con discapacidad es algo bueno? Entonces, cuando me cuentan eso, es como... Sí. No, Bueno, o sea, puede haber como un pensamiento de que el mundo puede ser muy violento con una persona con discapacidad, ¿no? O sea, Sí. que de alguna forma crees que le estás haciendo un bien protegiéndola del bullying o las miradas o lo difícil que va a ser la vida estando allá afuera, pero pues Ajá, al mismo tiempo es el peor mal que le puedes hacer a alguien porque es enajenarlo del contacto humano. Claro, Sí, sí, es la paradoja de Nemo, así de si no dejas que nada le pase, entonces nada le pasa, y si nada le pasa, pues no aprende nada tampoco. Ujú, ujú. Entonces sí es una paradoja horrible, pero sí, o sea, estar en contacto, yo creo, con tantas historias, Ujú. de alguna manera, o sea, sí o sí tenía que convertirme en una persona muy abierta a la sensibilidad en ese Claro, sentido. sí. Y
Y creo que hay algo que también noto mucho, que es, yo le llamo pereza lingüística, ¿no? Porque no le ponemos palabras a esas cosas que suceden y usualmente se confunde la sensibilidad con debilidad y no es cierto. Ujú. Y creo que muchos de los discursos y de las acciones externas están enfocadas a marcar la sensibilidad como sinónimo de debilidad y pues no. Sí, la vulnerabilidad de ser débil, ¿no? O sea, ser frágil. Si Ajá. lloras, si muestras tus emociones, entonces eres una persona frágil, ¿no? Y eso es algo malo. Y pues todo y lo pues contrario. no, o sea, Todo lo justo contrario. citando Game of Thrones, si Claro. si sabes por dónde va a llegar el golpe, puedes usarlo como armadura. Es algo así le dice Tyrion a su hermano, porque Ok. es chiquitito. Cuando pierde su mano, él dice, no, yo ya dejé de ser todo lo que sería. Y Tyrion le dice, si usas lo que te lastima como armadura, entonces nadie puede lastimarte. Y creo que la vulnerabilidad tiene, o sea, ser sensible Ujú. no es sinónimo, ni incluso yo diría de vulnerabilidad. Creo que para mí es sinónimo de autoconocimiento. Sé cómo funcionan mis emociones tanto que sé en qué campo pueden actuar y hasta dónde pueden llegar. Y eso me hace estar más en conocimiento de mí mismo y me hace Ujú. saber a dónde puedo moverme para sentirme más a gusto. ¿En qué mundo eso es vulnerable? ¿En qué Sí. mundo saber cómo me siento, cómo me muevo, en dónde estoy cómodo, en dónde no? ¿En qué mundo eso es estar vulnerable? Eso es estar cómodo, eso es estar bien, O sea, eso es... estar vulnerable está bien. Es que, o sea, la Ajá, cuestión es eso. Si estoy vulnerable a las circunstancias del mundo, a la intemperie y puedo morir en esa situación, es una cosa. Pero vulnerable a que sentir, a que te exacto. atraviese la vida misma y sentir, o sea, Ajá. no solamente es bueno, sino que te va a ahorrar muchas somatizaciones. Sí, y te va a abrir puertas a conocerte un Te poco más. conocerte. Bueno, ahora que tuvimos esta bonita conversación sobre vulnerabilidad. Mm, Vamos, eso. retrocedamos en Retrocedamos. el tiempo. Sí. Y dijiste algo que quiero anotar antes de la pregunta. ¿Por qué de niño contenías tanto tus emociones? Porque Hablando de vulnerabilidad. cuando naces con una discapacidad, Ujú, hay esta exigencia de no. Es una exigencia tácita de ujú. no hacer sentir mal o de no hacer sufrir a las demás personas que están a tu alrededor. Porque, No incomodar de alguna forma, ajá. ¿no? Yo incluso diría no hacer sufrir porque el discurso que está alrededor de las personas con discapacidad es que somos personas para las cuales la gente tiene que sufrir con nuestras historias, nos tiene Claro, que ver y tiene que llorar y tiene claro, que sentir lástima y sentir dolor. Y yo no quería eso. claro. Yo no quería que la gente le doliera mi existencia porque eso parecía cuando yo era Sí, niño. Cuando sí. veían a una persona con discapacidad era no lo veas, no te acerques, llorar inmediatamente cuando me veían y era como, pues, ¿qué te Sí, hice, güey? Yo no sí. hice nada, yo solo estoy aquí respirando, Existiendo. existiendo, güey, y tú te deshaces en lágrimas, ¿qué pedo? Entonces, yo como que crecí con esta idea de que si yo muestro de alguna manera mi discapacidad o mi molestia o mi infortunio, mi Claro. dolor, Sí. era un inconveniente para las demás personas y ese Ujú, inconveniente iba a traducirse en sufrimiento porque yo crecí viendo ujú, todo eso, ujú, que cuando ujú. veían a un niño o a una persona como yo, inmediatamente había Una dolor, tragedia. inmediatamente había Ya es tragedia, una tragedia. inmediatamente había lágrima. Entonces, de alguna manera, como que yo aprendí como a no causar molestias Ujú, emocionales de niño. ujú. Entonces yo me tragaba mucho lo que pensaba, lo que sentía. Y de Mm. hecho, desde niño creo que la emoción con la que más en contacto he estado, y creo que hasta la fecha, ha sido el enojo. Lo que sí me di chance de experimentar, ya sea porque era la que me daba la libertad de expresar, por ser hombre o por ser persona con discapacidad, la que más me daban permiso de sentir y Ujú. externar era El estar enojo. enojado. Claro. Y Sí. esa era como la emoción que más chance me daban de sentir. Entonces, como que todo lo traducía de alguna manera para que lo pudiera sacar Enojado. enojado. Ujú. Pero pues no era como lo que más me gustaba, porque al final terminaba logrando que la gente se alejara de mí, porque obviamente, Mm. ¿quién va a querer acercarse a un enojón? Pues Ujú, nadie. ujú. Entonces, sí me contenía mucho por eso. O sea, porque yo veía que si yo mostraba algún tipo de cosa distinta, la gente ya no se iba a querer acercar o se iba a Sí. querer acercar a mí con lástima
Claro, o con sí. dolor, y es como un Sí. güey, pues ni me conoces. No sabes nada de mí. Sí, son proyecciones al final, ¿no? O sea, Ajá. pero pues esta narrativa como de, ay, no, qué tragedia. Ay, no, es que tuvieron un bebé que salió Sí, malito. sí, exacto. Oh, salió malito, salió Ay, enfermito. no, qué tristeza, qué Dios le da las pobres. pruebas más difíciles a sus guerreros. Y tú, no, yo no soy una prueba, soy una persona, güey. Exacto. Ujú. Bueno, a ver, ¿qué discapacidad es la que tienes? De entrada, para que la gente sepa. Parálisis cerebral. Parálisis cerebral, así, tal cual. Sí. ¿Eso significa qué? Que las señales neuromotoras de mi cerebro no llegan a mis músculos de la manera habitual. Entonces eso hace que mi estructura musculoesquelética funcione distinta. Digamos que la señal de tu cerebro a tus músculos hace que tengas cierta postura, cierto dominio corporal, y las señales de mi cerebro llegan diferentes a mis músculos. Sí. Y se llama parálisis porque hay una parálisis muscular generada desde el cerebro. Sí. O sea, no quiere decir que mi cerebro esté paralizado, que es un malentendido muy común. Ahí la cuestión, ¿no? O sea, la parálisis cerebral solo significa esto que tú dices. Un trastorno ese es el motriz, diagnóstico, es motriz. Así, o sea, afecta la motricidad en mayor o menor nivel. Exactamente. Nada tiene que ver con la forma en la que tú confabulas tus ideas, piensas. Nada. No. De hecho, usualmente las personas con parálisis cerebral solemos ser bastante intelectuales justo porque como nuestro cuerpo no nos responde como quisiéramos, pues todo está acá. Energía. Entonces, es muy feo porque el mundo cree que somos tontos o que no entendemos nuestro alrededor o que nuestro cerebro no funciona y entonces no nos estimulan o no nos dejan convivir. O sea, como que este prejuicio de que tengo el cerebro paralizado hace que nos infantilicen mucho, hace que no nos den oportunidades en igualdad de condiciones a otras personas cuando realmente mi cuerpo no le responde a la velocidad a que mi cerebro trabaja, si lo puedo decir de alguna manera. Entonces, sí, tal vez para ser un atleta de alto rendimiento no, pero para un chingo de otras cosas, sin pedos. Y que incluso atleta de alto rendimiento con reglas paralímpicas, pues sí podría. Claro, sí. Ok, ya con el diagnóstico ya hecho, explicado, gracias por explicarlo. Yo tampoco sabía esta información, qué bueno saberlo. ¿En qué momento tú te haces consciente de eso, de que tienes una discapacidad, de que no funcionas igual que la mayoría de las personas? Cuando vi que mi rutina de la vida diaria no era la misma que de los demás niños. Ok. Esto fue como en primaria. Porque yo tenía a mi mejor amigo Christopher, que ahora vive en Costa Rica. Saludos. Christopher. Sí, pura vida. Pura vida, Mae. Él como que llegaba a su casa y comía y jugaba un rato y luego videojuegos y luego tarea y luego a dormir. Y un día fui a su casa y vi todo eso y yo le dije así como, ¿y a qué hora vas a natación? ¿Y a qué hora viene el terapeuta a darte terapia a ti? Y entonces descubrí que él no hacía las mismas cosas que yo, porque mi vida cuando era niño era llegar a mi casa, ibas a la escuela. Sí, iba a la escuela normal. La escuela normal. Sí, sí, nada de escuelas especiales y así, no. Iba a la escuela, llegaba, comía. Llegaba mi terapeuta, hacíamos los ejercicios, acababa, me bañaba, comíamos todos juntos. O sea, como que mi rutina siempre implicó algún tipo de rehabilitación. Había terapia de por medio. Había terapia de por medio. Entonces, cuando yo vi que los demás niños no llevaban terapia, sí fue como ¿cómo? Un momento. ¿Quiere decir que yo me podría estar ahorrando esto? Podría estar jugando a Nintendo con mi amigo. No, veía eso y que de repente también veía como estas actitudes que te decía de los niños y de los adultos, que era como sí, pero tú no juegues con nosotros. Tú quédate aquí sentado y venos jugar, ¿no? O me acuerdo que cuando jugábamos fútbol, mi rol era ser el árbitro. Entonces era como, pues nadie me pela, güey. Pues todo el mundo anda jugando. Y yo así de, no,
Pues sí está. Y yo me comprometía. O sea, yo hacía mis cartulinas amarillas y rojas de mis tarjetas. Yo voy a ser el mejor perro árbitro de la escuela, claro que sí, como no. Pero sí empezaba a notar de, oye, sí, ¿por qué a mí nunca me escogen como para de portero o jugar o así? Porque siempre me quedo sentado. O sea, yo empezaba a ver esas diferencias y afortunadamente mi familia nunca me explicó mi condición como un detrimento. O sea, como un estás malito, como un tal. Sí. Siempre me lo explicó como un, mira, hay gente que nace buena para caminar, hay gente que nace buena para las matemáticas. ¿Tú para qué eres bueno? Yo, pues para las matemáticas. Ah, bueno. Entonces tú no saliste bueno para caminar. A lo mejor te va a costar más trabajo. Pero como que igual más enfocándote a lo bueno, a lo positivo. Exacto. O sea, porque a tus fortalezas. Tuvimos la fortuna de que los médicos le explicaran a mis papás esto de la parálisis cerebral así. O sea, no quiere decir que su hijo no vaya a aprender. Quiere decir que a lo mejor él motrizmente le va a costar más trabajo. O sea, si los niños caminan al año, a los 2 años, o hablan a los 2, a los 3, a lo mejor él le va a llevar más tiempo. No sabemos cuánto, pero le va a llevar más tiempo. Entonces, como que eso hizo que mis papás tuvieran la conciencia de que como a mí me iba a costar más trabajo darme explicaciones que me hicieran ver que no fuera que no pudiera hacerlo, era que me iba a llevar más tiempo. Sí. Entonces yo me acuerdo... Qué chido, eso ya instala creencias bastante buenas, ¿no? De entrada, o sea, no es de que, hay cosas que yo no puedo hacer, hay cosas que nunca van a estar a mi alcance. Es como, bueno, vas a tener que esforzarte más, como otras personas tienen que esforzarse más en matemáticas. Exacto. El problema fue que yo, conforme fui creciendo, me di cuenta que esas creencias que yo tenía no son las creencias que tiene la gente. Obvio. Entonces sí fue como un, ok, me va a costar más trabajo caminar, pero ¿por qué la gente llora cuando me ve? ¿O por qué la gente no me deja jugar a esto? Si, o sea, yo, niño, suponiendo que los demás sabían las mismas cosas que yo. Claro. Y pues cuando yo notaba esas diferencias, era que yo entendía que la manera en que yo soy no está bien. No es que mis papás me lo hayan enseñado. Era que cuando la sociedad, sí, cuando veía este choque entre lo que mi familia, mis papás me decían y el mundo me decía, era como un, si no está mal, entonces ¿por qué se echan a correr? ¿O por qué no me invitan? O si no está mal, entonces ¿por qué no tengo tantos amigos como tal que juega fútbol? Explícame. Y ahí fue donde yo metía en camisa de 11 varas a mis papás, porque era, pues, ¿cómo te explico que la sociedad no entiende lo que nosotros tuvimos que aprender además a putazos? Porque ya conforme fuimos creciendo, tuve la oportunidad de platicarlo con mis papás y una de las preguntas que yo les dije era, pues, ¿cómo le hicieron? O sea, porque yo ahorita que lo veo, cuando te hacía esas preguntas era como un verde. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le hago? A un niño. A un niño. Sí. Y que además, ¿cómo le explico que a mí me enseñaron igual? O sea, que a mí me enseñaron que tener un hijo así no estaba chido, que era un martirio. Sí, a mí me enseñaron lo mismo y que tuve que desaprenderlo teniéndote a ti también y viendo que no era cierto. O sea, viendo que dependía de las oportunidades que te diéramos, de la atención que pusiéramos, de cómo te habláramos a ti, de tu condición, que iba a ser una diferencia, que yo tampoco lo sabía. ¿Cómo te explico que yo tampoco lo sabía? Entonces, sí fue al notar estos choques que vi la existencia de la discapacidad o cómo yo empecé a entenderme como una persona con discapacidad, a pesar de que de niño no había ese nombre. Nadie lo había nombrado como tal. Se nombraba como tal la parálisis cerebral. Soy un niño con parálisis cerebral. Pero digamos que la etiqueta de discapacidad no estaba tan ahí presente como lo está ahora. Pero sí, al notar esas diferencias fue que vi que existía la discapacidad y que yo era de esas personas, pero no fue directamente, fue como de rebote que me empecé a dar cuenta. Sí, pues inevitablemente el mundo te muestra cosas que igual y tú no quisieras saber, pero pues bueno. Pues ahí están, sí. Y a ver, pero bueno, antes de que pasemos a lo que sigue, ¿qué es lo que más te gustaba hacer a los 6 años? Cantar. ¿Cantar? Me encantaba cantar. ¿Sí? De hecho, hasta la fecha me gusta. ¿Ah, sí cantas? Sí. ¿Cantas bien? Pues dicen que sí. ¡Órale! Sí, hasta la fecha me gusta mucho la música. Desde muy, muy niño
me enseñaron a cantar. Mi familia, a pesar de no dedicarse a la música, siempre fue pues de las bohemias, de las reuniones, mis tíos tocan la guitarra, la tertulia. Entonces, las canciones de mi infancia eran canciones de cantina. O sea, yo pensé a cantar canciones de José Alfredo Jiménez. Sí, canciones de borracho ya. Como de borracho despechado. Sí, claro. Sí, así de, te doy 10 pesos si cantas Mujeres Divinas. Y ahí va el niño de 5 años hablando de mujeres y traiciones, ¿no? Entonces, sí, desde muy niño me encantaba cantar. Me gustó mucho cantar. De hecho, ahí estuve en programas de televisión cantando porque yo no sabía que el porno inspiracional vendía bastante. Entonces, porno inspiracional, claro, mira, bien. Claro, ver al niño con parálisis cerebral cantando bien bonito debe ser bien padrísimo, ¿no? ¿Cómo se llamaba habiendo del Teletón? ¿Jimmy? No, un icónico, un niño icónico que cantaba también. Sí, no, yo ahí anduve participando. ¿En qué programas estuviste? Estuve con Chabelo, Jimmy. ¡Wow! Sí. Que en paz descanse. Cuéntanos esa experiencia. En paz descanse, sí, señor. En paz descanse. Sí. Cuéntanos esa experiencia. Estuvo increíble. O sea, fue un trauma para mí escuchar la voz de don Javier López. Lo peor que te puede pasar. Porque yo de niño era como, ¿qué onda, cuate? Y yo, sí, soy tu cuate. Y luego yo así de, oye... ¿Te habló así con su voz normal? Pues a mí no, o sea, a mí siempre me habló como Chabelo, pero de repente veía a Chabelote y era como en la siguiente toma. Y es como, ¿qué le pasó a este señor? Se enfermó de la garganta. Y yo tenía 5 o 6 años, algo así. Sí, claro. Y siempre me gustó cantar. Entonces, pues mandamos como, en ese entonces era tu carta y quiero participar. Sí. Y pues obviamente sí. Y ahí anduve concursando en las pausas musicales. Nuevos pesos gané, recuerdo. Wow. Gané unos nuevos pesos y con eso me fui a Disney con mi familia. No manches, claro. No, pues bastantes nuevos pesos. Sí, señor. Qué chingón. Sí, fue muy bonito. Súper. Es que desde niño, como que la música estuvo muy cerca de mí. Creo que desde que no sé si nací o me abortaron, técnicamente no sé cuál es el nombre técnico de lo que me pasó. ¿Por qué? Porque nací muy prematuro, nací a los 5 meses y 3 semanas de embarazo, entonces técnicamente no sé, es una duda existencial, no sé si me abortaron o nací. Pero tú, o sea, tu mamá quería tenerte. Sí, claro que tenía. Entonces quería no te tenerme. abortó, o sea, igual hay abortos espontáneos. Claro, sí, claro, pero no que... como un aborto de que misoprostol. No sé, me aviento por las escaleras. No. O sea, no sé si por el tiempo de gestación sí soy o no soy, no sé qué soy, pero nací muy prematuro. Eres un milagro. Un milagro médico, un verdadero milagro médico de la vida, la resiliencia de la vida. Sí, señor. Entonces, desde que salí al mundo, había una cajita de música que solo mis papás podían tocar. Yo estaba en la incubadora y digamos que la señal que yo tenía para saber que mis papás estaban ahí viéndome era que mis papás tocaban esa cajita de música. Y entonces yo ya sabía que el que se acercó, quien se acercó era o mi mamá o mi papá. Sí. Eran los únicos que tenían permitido abrir esa cajita de música. Entonces, desde entonces, la música ha estado como muy cerca de mí y no la he soltado. Entonces, desde niño me encantó cantar y lo he seguido haciendo. No profesionalmente, al menos después de los 6 años. Ya no profesionalmente. Ya no seguiste con la carrera. Ya no seguí con la carrera musical. Pero... ¿Y en el stand-up nunca lo has mezclado con comedia, o sea, con canciones o algo? Pues tengo beats así de cuando vas al karaoke o algo así, pero nunca he escribir una canción o algo, no. No me he animado, pero espero animarme pronto. Hazlo. Sí. Bueno, si quieres, obvio. Bueno, entonces, ya. Estás en la primaria, tú sabes ya que el mundo no empata con lo que tú crees que eres. ¿Y cómo surfeas esto? O sea, ¿cómo atraviesas esta experiencia? ¿Cómo sigues trabajando en ella? En la primaria en los 90s, digamos, que además nada fácil. Ahorita ya todos estamos un poquito más conscientes y aún así sigue estando cabrón, pero... Sí. ¿No? En una época en donde de verdad sí hay pobrecito, está malito, qué tragedia, pobre su familia. Digamos, en ese entonces no había opciones. Ahorita hay opciones y no se toman, pero hay opciones. Exacto, pero existen. Ajá. Sí. En ese entonces, pues de niño no había como tanta bronca, porque pues...
los niños somos de rutinas, entonces yo entendía mi rutina, si no puedo jugar con estos, juego con estos, o sea, como que era muy práctico el asunto. Sí. Entonces, ahí también yo creo que se gestó mi amor por los videojuegos, porque pues soy mejor jugando FIFA en videojuegos que FIFA con los pies. Claro. Entonces dije, bueno, entonces esto es lo mío. Esto es lo mío. Entonces, así hice amigos y el problema creo que fue más en la secundaria. Ya. Cuando entré en la secundaria fue en donde conocí de primera mano el bullying del chido, así, Puta. del rudo, Sí. del bueno. Sí. Porque además sucede que, pues como niño con discapacidad, que no le gusta jugar fútbol, o sea, que no le gusta hacer las mismas cosas que los demás niños, había bullying por partida doble, porque había bullying porque no corría, no me movía, no sé qué, y además creían que yo era gay. Porque a mí me gustaba hacer las cosas que típicamente hacían las niñas. Dígase. Dígase leer, juntarme en la bolita así, comer nuestro lonche afuera y echar el chisme. O sea, lo que hacían las niñas cosas más pasivas, más de niñas. Más de niñas. Sí. Entonces creían que yo era gay, entonces era un doble bullying. Y era como espérame, pues si me gusta leer, ¿qué tiene de malo que me guste leer y ver las cosas que ven mis amigas? Porque además ellas sí me dejan jugar con ellas, tú no, güey. O sea, como que nunca lo entendieron así. Claro. Entonces hubo mucho bullying al respecto. Y fue difícil porque en esa época también yo tuve cirugías como una forma de tratamiento pues, como si la parálisis cerebral se tratara, ¿no? Pero tuve unas cirugías para evitar ciertas malformaciones. Entonces, al bullying súmale de nuevo la presión y no te sientas mal, porque si te sientes mal vas a hacer llorar a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, a la gente a tu alrededor. Sí. O sea, como que todo eso fue una época muy dura para mí porque fue aguantar mucho por muchos lados. Sí. Entonces, me acuerdo mucho que aguanté el primer año de la secundaria y a la mitad del segundo año yo ya no quería ir a la escuela. Claro. Y eso para un niño ñoño, o sea, a mis papás les llamó mucho la atención porque va a sonar como muy cliché, pero yo sí disfrutaba ir a la escuela. A mí sí me gustaba porque pues desde niño me gustaba mucho leer y aprender cosas y era como la manera en que de alguna forma yo era visto también. O sea, claro. yo era el niño que sabía datos inútiles. Entonces, y que sabía datos inútiles que a los adultos les interesaba que yo supiera. Entonces, era cuando yo les decía a mis papás, no, ya no quiero ir a la escuela. Para ellos inmediatamente fue un foco rojo, fue como ¿cómo? El niño ñoño que se divierte de ir a la escuela no quiere ir a la escuela. Entonces, sí, hubo mucho bullying. ¿Y ahí ya hablaste con tus papás de lo que estaba pasando? Sí. Como que desde siempre, mi papá es de barrio. Y mi papá me dijo, si tú en la cábula muestras que te molesta, es como... Estás mostrando la debilidad. Y pues es darle como chance a los que te molestan de que te sigan molestando, porque por eso lo hacen, para que te enojes, para que te molestes. Entonces, si tú se las regresas, ya no se van a molestar ya no te van a molestar. Entonces, desde niño tenía esta onda o me jodían con, tú no puedes jugar fútbol. Y yo, sí, pero me pagan por cantar. Y a ti no te pagan por jugar fútbol. ¿Quién es el tonto aquí, O sea, como que siempre la regresabas. Sí, claro, me defendía. O sea, de mi papá aprendí mucho esto de, está prohibido atacar, pero está permitidísimo defenderse. O sea, si alguien te ataca a ti y tú te defiendes, permitidísimo. Es más, si te arman pedo en la escuela porque tú te defendiste, yo voy a armar pedo en la escuela para decir, pues no te debieron atacar en primer lugar. Si tú te defiendes, perfecto. Entonces, desde muy niño me enseñaron eso y por el aprendí que hay que llevarse bien con el rudo. Claro, entonces, tener ahí alianzas. Exactamente. Entonces, desde primero de secundaria yo me hice amigo de los que iban más arriba. Como para que cuando viera un bully, sí fuera como me dijo mi amigo tal que me lo repitieras en su cara que a ver si muchos huevos, ¿no? Entonces ya evitaba como mucho bullying por ahí. Sí. Pero llegando a segundo grado de secundaria, eran muchas personas las que me molestaban. Porque pues
me iba bien en la escuela, tenía muchas amigas, se despertaban las hormonas ahí, incluso no dudo que hubiera como mucha envidia de ¿qué hace este pinche chueco que está rodeado de morras? Y yo que juego fútbol bien chido, no me voltean a ver. Sí. O sea, ve tú a saber, pero hubo mucho bullying y ya mis estrategias me quedaron chicas. Entonces ya cuando surge esto de ya no quiero ir a la escuela, se arma el desmadre. Y llega un punto, yo iba en una escuela particular, según esto, para evitarme estos exabruptos, ¿no? En las escuelas públicas. Es imposible, o sea, de todas formas. La crueldad de la infancia y... Sí, no. Es una falacia esta paradoja de Nemo de evitar que algo nos pase. No va a suceder. No va a pasar. Todo nos va a pasar. O sea, entiendo estas campañas anti-bullying y entiendo que está bien que no se... O sea, pero es como el señor de las moscas. O sea, es inevitable como esa crueldad de pronto de la infancia, de la ignorancia. Sí, y creo que justo hay que hablar más de la crueldad y cómo defendernos de esto o qué hacer y que en decir el bullying está mal, pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos, claro. Entonces, lo que sucedió fue que usé mi ñoñez a mi favor y entonces mi familia amagó con sacarme de la escuela. Y las escuelas particulares incorporadas pues tienen que cubrir cierto promedio para seguir siendo incorporadas a la escuela. Entonces la directora tomó esta postura de pues a mí me conviene más que este chavo siga estudiando a que tú estés aquí, carnal, porque yo tengo que andar lidiando contigo para tu sacar... Tu patilla llena de tierra no me está aportando al promedio. Exactamente, y este morro sí. Entonces literalmente la directora me puso en una posición así de poder absoluta porque me dijo, mira, si Enrique dice que tú puedes seguir estudiando en esta escuela, puedes seguir estudiando en esta escuela, pero si Enrique dice que no quiere pisar la escuela mientras tú estés, te vas. Te vas. ¿Y qué decidiste? No, pues el morro así llorando. No, obviamente, es que lo que más me había dolido es que el bullying que más me jodía, eran dos. Uno sí era un hijo de una persona influyente y el otro era uno de mis amigos de mi anterior escuela. Ay, doble traición. Sí. Entonces, yo lo que le dije a él es, a mí no me duele que me molestes, porque siempre he estado acostumbrado a que haya gente que me moleste. Lo que me duele es que tú eras mi amigo. Sí. Y ya ahora, por como él ser parte del crew, ¿no? Y es como yo jamás me metí contigo en mal pedo y tú sí me hiciste tal y tal y tal cosa. Y total, el güey lloró así de, no mames, es que me van a matar en mi casa si tú dices que no estudie. Y le dije, pues es que... le dije, yo la neta hubiera esperado que tú me defendieras. O sea, lo que más me duele es que yo hubiera esperado que tú me defendieras y no que te unieras a esta gente. Obvio. Y creo que hasta que se lo dije fue que el güey entendió el pedo. Y yo le dije, la neta, si te quedas, va a ser para eso, güey. O sea, porque yo no sé si quiero ser tu amigo, pero sí quiero que sepas que yo esperaba algo de ti y no pasó. Y obviamente a partir de ese momento yo tuve guarura personal, desde segundo de secundaria hasta que acabé. Pero sí, sí es pues bueno, ayudaste a una persona a tener una toma de conciencia un poco a su pesar, pero bueno, oye. Un poco a regañadientes, pero regañadientes, pero no está de más. Seguro que le ha cambiado la vida. Eso espero. Ojalá que esté bien. Que no esté por ahí bulleando gente con discapacidad. Y ojalá, ¿no? Porque digo que la mejor revancha es vivir bien. Eso en algún momento me lo dijo mi mamá. La mejor venganza contra esta gente es vivir chido y que te vaya chido y que la gente lo vea. Y la vida te da revanchas chidas. Porque hace unos meses, por ejemplo, uno de los güeyes que me bulleaban en la secundaria me encontró en internet y no mames, haces stand-up y lo que sea. Sácate los pases, ¿no? Todavía se atreve. Y yo así de, no, ¿te acuerdas de mí? Y yo vi tu nombre, vi su nombre y le dije, sí, me acuerdo de ti. Y justo porque me acuerdo de ti, ve al lugar a donde voy a dar show, das tu nombre y te van a cobrar el doble. Que te vaya bien, ¿no? Y porque sí me acordaba, obviamente me acordaba de él. Claro. Y dije, no voy a quitarte la oportunidad de ver mi show, pero te va a costar. ¿Y qué pasó? Y no sé si fue, o sea, porque fue a un show. No, me hubiera encantado saber que fue o no fue. O si no fue. Creo, la pero neta. Yo creo que con la respuesta que le di. Increíble, no respondió a eso. No. Ya no dijo nada. No, supongo que
recordó que me sí, acordé, sí, ¿no? sí. Entonces, Sí. Ese tipo de revanchas están chidas. O sea, no es pasarte de lanza, es mostrarle a la gente que lo que hace tiene una consecuencia y que Sí. no puede suponer que, o sea, a mí me choca esta frase de yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que entiendas. Como, Sí. no, güey, Sí. en una relación somos corresponsables y yo puedo decir lo que sea, pero tengo que asegurarme de que mi mensaje te llegó, güey, de Sí. alguna manera. O No, sea, y lo que dices tiene una repercusión claro, en el otro, o sea, por un supuesto impacto de por vida. y tienes que asumir, o sea, tienes que apechugar. Si la cagaste en algún momento, pues ni modo, la cagué. Sí. Y hay que aguantar. Entonces, creo que el bullying que viví en la secundaria me ayudó como mucho a entender esto. De que la violencia, o sea, no hay un concepto en el fútbol americano que es rudeza innecesaria, que me parecía ridículo, ¿no? Es como, güey, se trata de güey partiéndose la madre en una cancha, güey. ¿Cuál es la innecesario? Pero sí, o sea, sí entendí que hay momentos rudos, que hay momentos difíciles en donde uno tiene la oportunidad de aplastar a un otro como una hormiga y habla mucho más de ti el hecho de que qué decides hacer que la circunstancia en sí. Sí. Entonces, aprendí eso muy de chavo, muy de niño, porque tuve en mi mano la posibilidad de que este compa siguiera estudiando en esa escuela. Sí, podrías haber... Y lo podría haber hecho pomada. Sí, claro. sí. Y no Si eso físicamente quisieras. como lo hacían ellos en ese momento. Sí. Y no lo hice. Entonces, es como una medalla que me cuelgo de decir, creo que aprendí bien de mi familia, de lo que me enseñaron, que tuve la oportunidad de destruir a una persona y no lo hice. Y no lo hiciste, claro. Sí, habla de un carácter, de valores y como un carácter que... Sí. Pues más íntegro, ¿no? Sí, íntegro. Y creo que ese carácter se formó justo porque desde niño yo sabía lo que se sentía no poderse defender. Claro. Yo sabía lo que se sentía que alguien opinara y que no tuvieras derecho de réplica. Yo sabía lo que se sentía y de alguna manera yo creo que en ese momento supe lo que era estar en el otro lado. Y dije, no, si yo estuviera en una situación así no me gustaría. No voy a comportarme como ellos. No voy a hacer lo mismo. Ajá. Porque creo que, o sea, la gente cree que... es que hay muchos conceptos que de repente yo no entiendo cómo los manejan. O sea, esto de la empatía se ha entendido súper raro. Y creen que el cambio se va a dar mágicamente si tú señalas lo que está mal. Y es como, no, el cambio se da contigo, güey. Sí. Estás en la misma situación en la que tú has estado siempre. Estás en la misma situación en donde hay alguien señalándote, negándote el derecho de réplica, negándote el derecho a participar, y tú tienes el poder de destruirlo. Y en ti está la decisión de seguir replicando eso de lo que tú has sido víctima todo el tiempo, o ofrecerles que hay una forma diferente, o mostrarles que hay una forma diferente. Y eso es lo que yo aprendí. O sea, que yo no voy a cambiar el mundo diciendo y señalando, voy a cambiar el mundo tratando de mostrar, o sea, de que cuando yo esté en una situación, mostrar que hay una opción distinta. Sí, cambiando que tú. Que puedo decidir diferente. Exacto. Que teniendo la posibilidad de hacer lo que todo mundo ha hecho, puedo proponer algo distinto. Y si no puedo proponer algo distinto, mejor no hago nada, porque no puedo hacer algo distinto. Mi forma de resistir ante eso es no hacerlo. Como también no hacer es hacer. No participar. Sí, exactamente. Claro. O sea, desde la terapia sistémica hay un axioma muy chido que dice que es imposible no comunicar. No existe esta onda de no nos comunicamos. Sí, siempre. Es imposible. Sí. Verbal, no verbalmente, haciendo, no haciendo, siempre estás Entonces, más bien, ¿qué está significando para ti que el otro no haga cosas? ¿Qué está significando para ti que el otro no diga cosas? Sí. Que son las preguntas que no nos hacemos. Siempre estamos buscando que alguien más nos dé la respuesta, pero no te preguntas a ti qué significa lo que está sucediendo a tu alrededor. Sí. En dónde te está poniendo. Y creo que el hecho de vivir con esta conciencia de la gente me está señalando como alguien distinto, pero no entiendo por qué, me ayudó como a tener una conciencia diferente del mundo. No sé cómo explicarlo, pero sí me ayudó a decir,
güey, yo no quiero que nadie se sienta aparte del mundo. Yo no quiero que nadie sienta lo que yo sentí desde niño de tú juegas aparte. O sea, sí estás con nosotros, pero eres de chocolate. No, yo no quiero hacer sentir a nadie a mi alrededor que está fuera. Que está fuera, ¿no? De si la vas a cagar, la cagaste igual que todos. Si la vas a acertar, la vamos a celebrar igual que con todos. Entonces, sí, como que desde muy niño entendí que lo que hacía tenía una repercusión. Llámenle consecuencia, llámenle efecto, llámenle tal. Y eso como que me mantuvo muy aterrizado al final del día. Y me mantuvo muy inmune también a estas creencias que también están alrededor de las personas con discapacidad, que es como, si tú naciste porque eres un castigo divino. Algo están pagando karma. O Dios le mandó... No, güey, soy una persona que está tratando de hallar su lugar en el mundo igual que tú, güey. Todos. Y no me la estás poniendo fácil. Sí. Sí, claro, con una carga de esas. ¿Tú tienes creencia en Dios, en algún tipo de espiritualidad? De niño fui muy religioso, o sea, porque era muy apegado a mi abuela. Y mi abuela, pues, era de que su centro social era la iglesia. Entonces, sí, tuve ciertas creencias acerca de Dios y quién es y lo que hace. Pero mi mamá de repente tenía frases que me simbraron mucho y que tuvieron sentido. ¿Cómo qué? De nada sirve un golpe de pecho cuando alguien tiene hambre. De nada sirve un golpe de pecho cuando alguien tiene hambre. O sea, un golpe de pecho, digamos, un por mi culpa. Por mi culpa. O sea, de nada sirve un golpe flagelarse de pecho. Si tú puedes ayudar a alguien a que no tenga hambre. Claro, sí. Ajá. Entonces, ¿Y eso cómo lo interpretaste? O sea, como que la gente está esperando a que Dios haga algo cuando estamos nosotros. ¿Para qué me espero? A que un ente que no sé, que no conozco. Etéreo. Si yo estoy aquí y puedo hacer algo. Sí. Lo que sea. Servicio. Servicio. Lo que sea. Entonces, desde muy niño también creo que me inculcaron... como yo viví alrededor de muchas historias así de niños que habían perdido miembros, niños que se habían quemado, o sea, como que vivimos muy cerca de esas historias y que en esas historias, algo que pasa con las familias que tienen a alguien con discapacidad es que las abandonan muy cabrón. El mundo, la sociedad, o sea, como que la discapacidad es un problema individual y como es tu perro, tú lo bañas, ¿no? Como que la gente no se pone a pensar en esto, en que en que ese no lo veas, en ese no te juntes, en ese no te alejes. Mejor, le estás negando una red de apoyo que es valiosísima. A veces lo único que la gente necesita es tener a alguien de, ¿quieres llorar? Llora, carnal. Aquí está mi hombro. Como que muy desde niño entendí eso también, que lo que yo puedo ofrecer puede hacer la diferencia en algún momento. Entonces, mi familia siempre nos ha inculcado de, si tienes la posibilidad de ayudar, no dudes, ayuda. Si tienes la posibilidad de ofrecer algo y que le puede cambiar en algo el día a alguien, hazlo. Claro. Porque nunca sabes el efecto que va a tener. Entonces, más allá de creer en un Dios o en un karma o en algo así, diría Carl Sagan, hay que creer en uno mismo. Porque en realidad en uno está el cambio. Y creo que sí, pues desde muy niños tenemos, por ejemplo, la tradición de regalar cenas a las personas que están en los hospitales públicos esperando noticias de sus familiares, porque luego no tienen dinero ni para comer. Entonces dices, a lo mejor no sé qué vaya a pasar con tu familiar, pero hambre no tuviste. Ya, hubo algo que hice. Entonces, como que desde muy niño y desde joven también creo que se gestó mucho esta onda de déjate de tonterías místicas, cósmicas acá y cree en ti. Tú tienes el paso real, adelante, lo tangible, real. Porque tú no vas a ver un cambio hasta que no participes de él. Y pues sí, o sea, creo que eso permeó mucho en mi práctica clínica también, en las conversaciones que tengo con gente. Creo que sí ha ayudado mucho. Y creo que se transformó bastante
mi manera de... Porque además creo que de niños somos más tendientes al pensamiento mágico y de que hay un ser que me va a arreglar. Y conforme fui estando más en contacto con estos discursos y fui equiparando la realidad que yo vivía con lo que me iban diciendo, decía, pues esto tiene sentido, tiene razón. Porque todo el mundo que me dice, Dios le manda sus pruebas más difíciles a sus guerreros más dedicados, nunca me ha acompañado a rehabilitarme o nunca me pregunta cómo estoy, nomás dice Dios es chido y ya. Prefiero a la gente que me pregunta cómo estoy a la gente que dice que Dios es chido, ¿no? Sí. Entonces, como que me pusieron mucho el pie en la tierra de lo que importa es lo que la gente hace. Sí. Y creo que así he tratado de vivir mi vida subsecuente. Uh-huh. Y bueno, justo con esta información, con estos ideales, ¿todo esto también influyó en que te dedicaras a ser terapeuta? Sí. ¿Querías ser terapeuta? En la secundaria prepa, ¿qué querías dedicarte? Muchas cosas. Primero quería ser músico, porque la música era, desde niño estuve muy en contacto ahí, lo quise hacer hasta que... ¿Qué tocabas? Guitarra. Ok. Y siempre he tenido un buen oído musical. Entonces, me acuerdo que hice un examen para una escuela pública de música y me dijeron que yo no podía estudiar música, lo que yo quería, que era ejecución y composición en guitarra. Ajá. Pues porque como tengo parálisis cerebral, pues no puedo. Entonces sí fue como... ya de entrada, ni siquiera... Sí, ni nos esforcemos, chavos, ni lo intentes. Entonces sí fue obviamente todos estos golpes tienen un efecto en mí. Me acuerdo que me dolió mucho. Fue como quitarme mi juguete favorito. Tu ilusión, sí, claro, lo que querías hacer. Entonces lo chido es que mis papás, desde muy niño, fue como tienes que encontrar tu manera. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que las personas encuentren cosas de manera común, pero como tu manera no la conozco, investígatelas y yo te voy a ayudar. O sea, si no conozco... yo te apoyo, pero tú busca el camino. Búscale. Sí. Entonces, sí fue como un tal, ya me quitaron esto y me dijo, no, o sea, ¿qué más te interesa? Como soy ñoño, quise estudiar también filosofía porque me gusta mucho. Y mi papá me dijo, ¿no te interesa comer de vez en cuando, hijo? Y yo así... ¿Y qué tal comer? Así o sea, la filosofía, qué padre. ¿Y el desayuno? ¿Qué tal? Y de desayuno, ¿qué queremos? ¿No? Entonces, sí, o sea, lo que me inculcó mucho esto de busca tu manera es que yo tuviera esta curiosidad de investigar. Entonces, me juntaba con gente que estudió filosofía para ver a qué me puedo dedicar después si estudio filosofía. Y como que la onda de dar clases no me encantaba. No. Entonces dije, o sea, sí me gusta mucho la filosofía, pero no quiero dedicarme a dar clases todo el tiempo. Entonces, no. Entonces quise ser médico luego. Ok. Entonces, porque siempre fui ñoño, me encantó mucho la medicina, la neurobiología y así. Entonces, quise estudiar medicina, me junté con una profesora que me daba clases de ciencias de la salud que era anestesista. Ajá. Y todo iba muy bien hasta que me puso en el escenario catastrófico de si tú te distraes un segundo, o sea, de ti depende la vida de alguien. Sí. Y si tú la microcagas en algo... Ya se peló. Ya, valió. O sea, y yo dije, híjole, esto de cargar muertos en la conciencia, no sé si puedo. Y además, o sea, la medicina creo que me gustaba mucho porque estuve en contacto por mucho tiempo con ese mundo. Entonces dije, pues es un mundo que ya conozco, ya te lo vengo manejando, todo bien. Pero cuando me pusieron ese escenario dije, no, yo creo que no queremos, chavos. Y de repente yo estaba como en el limbo, así de, puta, ¿qué voy a hacer? Y tuve en la preparatoria una materia que se llamaba Introducción a la Psicología. Y lo chido es que la profesora que me dio esa materia me enseñó que la psicología surge de la filosofía y que se nutre mucho de la filosofía para entender ciertas cosas, pero además hay una rama de la psicología que se llama psicofisiología, que es juntar la fisiología del cuerpo con cosas psicológicas y dije, ¿para qué le busco? Aquí está todo. Aquí está todo lo que me gusta. Entonces, si me harto de un lado, me voy para el otro. Si me harto de este lado, me voy para... Pero nunca me voy a aburrir. Y estudié psicología por eso, porque en realidad siento que juntaba todo lo que me gustaba en una sola cosa. Porque incluso había
leído artículos de investigación en donde, por ejemplo, la música tiene un efecto en personas con trastornos de ansiedad, Sí, claro, que ayuda a la claro. memoria de trabajo. Hay un documental muy chido de personas ya grandes con procesos de demencia, cuando les ponen música que escuchaban cuando ellos eran jóvenes, recuperan la lucidez. Sí. Y yo dije, aquí está, hasta la música está. Claro, ¿Ya para qué le busco? claro. Si no hay que arreglar nada que no está roto, aquí está todo, vámonos. Ajá. Y así fue que decidí estudiar psicología. Ajá. ¿Y cómo ha sido el proceso de la carrera? O sea, ¿cómo es estudiar psicología y luego cómo es dar terapia? Porque... Uy, estudiar psicología es un proceso de amor-odio constante. Ajá. Mientras más conoces, menos sabes, pero mientras más conoces, más te enojas también. Porque Ay, sí no. es como, por ejemplo, yo empecé leyendo mucho psicoanálisis porque es típico. O sea, Claro. dices psicología. Sean Freud, sean Jung, ahí anda, sí. ¿no? Y conforme empecé a leer, me empecé a acordar de esto de niño, de lo que importa es lo que haces. Y ese güey no hacía nada. Freud no hacía nada. Escribía un chingo. Sí. Pero cuando le preguntaban sobre la praxis, se iba a lo que había escrito y es como no te pregunté eso, brother. Y después leí una de las obras de Freud que hablaba sobre personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad. Ajá. Y hablaba como de el luto por la persona que no fue. Ajá. O sea, que el tratamiento para una familia o para una persona que está en condición de discapacidad era el tratamiento por el cuerpo que no fuiste. Ujú. Y yo me quedé pensando, güey, yo nunca tuve posibilidad a otro cuerpo, pendejo. Sí, esto es... Estás... Sí. ¿Qué te pasa, güey? Y como que empecé enamorándome del psicoanálisis muy cabrón. De Sí. hecho, me formé como psicoanalista un rato. Pero cuando empecé a leer esos tratados, sí dije, güey, estás pendejo. O sea, sí, no sabes de lo... O sea, de por sí, los estudios sobre la histeria y cuando ves la historia de los estudios sobre la histeria, Claro, no me sí, bueno, o sea, encantaba. el señor del 1800 Ajá, ahí. sí, de 1900, así, de principios del siglo pasado. Viejito. Sí, o sea, ya ahorita como ideas Era que... otro México el de Freud. Era otro México. Sí. Era otro México el de Freud. Pero cuando Sobre todo empecé a porque leer era eso- Austria, pero... Exactamente, sobre todo porque era el México de Austria, ¿no? Pero cuando empecé a leer esos tratados sí dije, güey, sí estás pendejo, güey. La neta, Ujú. no, Nel. necesito otra forma. Entonces, por eso te digo que es como un constante amor y un constante odio, porque siento que es enamorarse y desenamorarse constantemente de posturas, de perspectivas, de... Y también tú vas cambiando y con eso va Sí. cambiando, ¿no? O sea, hacia Claro. dónde te inclinas. O sea, Claro, que hacen o lo sea- que tú más te resuena y más crees que puede ayudar a los demás. Claro, y eso se traduce en la forma de hacer terapia, Ujú. porque yo pensé primero en estas estructuras intrapsíquicas y superintelectuales, y a mí eso era algo que me llamaba mucho la atención del psicoanálisis, que Ujú. es un ejercicio muy mental. intelectual todo el tiempo, y es algo que yo ya he nutrido desde niño. Dije, Ujú. estoy en terreno conocido, pero cuando llegan estos dilemas morales, y cuando veo las teorías, sí digo, no. Entonces me empecé a investigar en las otras áreas de la psicología y me topo con lo sistémico y me topo con la terapia narrativa, que lo sistémico es A ver, explícame estas dos. entender al mundo como un sistema gigantesco. Todo es parte, todo funciona en se un sistema. correlaciona. Sí. Entonces, el individuo mismo es un conjunto de sistemas que funcionan entre sí. Ujú. Entonces, se llama terapia sistémica. Inicialmente se llamó terapia sistémica porque había que encontrar la pauta que hacía que funcionaran todos los sistemas. Entonces, el terapeuta sistémico técnicamente no es un psicoterapeuta porque Ujú. psico viene de una escuela psicológica totalmente distinta que dice que el problema está en el individuo y el Ujú. sistémico dice, no, espérate, el individuo está colectivo. mostrando unos síntomas, pero hay que ver cómo está todo el Su pedo. sistema. O sea, Sí, no, sí, sí, no sí. estamos viendo solo a la persona no está aislada del mundo. Exacto. Entonces, muy a grosso modo, eso es lo sistémico y lo narrativo habla de cómo las ideas, los discursos, las acciones dan cuenta de cómo entiendo el mundo. Ujú, Y el ujú, cómo entiendo el mundo está nutrido por todas las narraciones que están a nuestro alrededor. ujú. Y
mis acciones dan cuenta y validan esos discursos también. Ya. Entonces, cuando encuentro específicamente un artículo que se llama Señalando al fracaso personal, que tiene que ver con cómo esta sensación de fracaso se instala en las personas a partir del ideal de lo que debiera ser una persona para ser tomada en cuenta como tal. Ya. Entonces, cuando leo ese artículo, a mí me resuena un chorro porque es como claro, como yo soy una persona con discapacidad, yo no entro aquí. Sí. Y por eso siempre me siento Esa fracasado, sensación. por eso siempre me siento en falta, por eso siempre siento que necesito mejorarme, porque yo me crié con esta narrativa de yo estoy deforme, yo estoy mal y Sí. tengo que componerme para formar parte del mundo normal. Sí. Y, o sea, cuando leo ese artículo dije, quiero saber más de este pedo. O sea, esto tiene todo el sentido del mundo, porque además no está aterrizado como en el psicoanálisis de hay una estructura inconsciente que... No, es un hecho. O sea, hay reglas sociales que hacen que las personas nos sintamos fracasadas. Y no es una invención. Hay arquitectura incluso que nos dice que, por ejemplo, que en la universidad las personas con motricidad comprometida no tienen derecho a entrar. Sí. No está inventado. Sí. El 90% de las universidades No no tienen están hechas rampas, para ni eso, elevadores, ni nada. Sí. Es un discurso. Es Sí. un discurso, digamos, tácito, por llamarlo de alguna manera. Sí, como, sí, exacto. Y dije, no verbal. claro, esto va a tener no un efecto en la manera en que las personas se conciben a sí mismas. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, cuando encontré eso, dije, ya no quiero buscarle. Creo que encontré por dónde va el asunto. Porque sí le pone mucha importancia a la experiencia subjetiva individual, pero no se aísla del mundo. La experiencia subjetiva individual se construye también con los discursos que vamos escuchando y que vamos viviendo, y no es algo intangible. O sea, los discursos que escuchamos tienen efectos en la vida cotidiana. Entonces, cuando hice este clic, dije, de aquí soy. Y pasó de que fui este terapeuta intelectual, curioso, que se sentía en esta onda de control y de sabiduría, incluso desde esta postura de que el psicólogo sabe más que tú de tu vida. Porque eso supone la gente, ¿no? De como yo sé las estructuras inconscientes, yo puedo ver más allá de lo evidente. Sí. Y en esta terapia que encontré, o en estas posturas que encontré, está tan aterrizada en la realidad que dice, no te conozco, ¿eh? O sea, no esperes de mí que yo te lea el futuro. Sí. Ni siquiera te estoy conociendo ahorita. Te estoy conociendo ahorita. Y desde esa postura se mantiene toda la terapia. O sea, no voy a jugar a que sé más que tú. Sí. Sé más que tú de artículos y de temas y así, pero de tu vida de tu no vida. sé un ¿Quién va a carajo. saber de tu vida más que tú? Exactamente, de tu vida yo no sé. Más bien explícame qué de tu vida está siendo un problema para ti. Porque además, a lo mejor es un problema para ti, pero yo lo veo y es como, ¿y cómo eso es un problema? Y esa, por ejemplo, esa pregunta ha sido la pregunta que ha resuelto terapia. O sea, he tenido terapias tan cortas como de una sesión y terapias tan largas como de 1 año o 2, pero con diferentes temas. Pero una pregunta que ha cambiado, por ejemplo, la perspectiva de consultantes es, ¿y cómo eso es un problema para ti? O sea, por ejemplo, como ya realmente te pones a pensar cómo es un problema y no encuentras la forma en la que lo sea. Exactamente. O sea, por es ejemplo, una narrativa que te has hecho de que eso es un problema. Exacto. Entonces, por ejemplo, una vez que pasó, ¿cómo no encontrar pareja es un problema para ti? Porque yo no, o sea, justo como vengo de esta postura de yo no sé de tu vida, ni entiendo de tu vida hasta que tú me la cuentes, cuéntame por qué no encontrar pareja es un problema. Y se quedó un rato callada y dijo, pues sí, ¿no? Y yo, pues sí, ¿qué? O sea, porque pues sí, obviamente... ¿no? Exacto. Lo único que recibo es, o como vemos, ¿no? Y es como, piensa en la escena así, llegábamos como 2 minutos en silencio y de repente lo primero que dices, pues sí, ¿no? Y yo, pues sí, ¿qué? O sea, ¿cómo? Pues sí, ¿qué? ¿Cómo es un problema? Y me dicen, no, es que no es un problema. Y yo, ok, entonces, ¿cómo quieres usar este espacio? O sea, porque llegó con ese motivo de consulta. Sí. Bueno, ¿y cómo te gustaría utilizar este espacio? Y me dicen, no, o sea, ya, o sea... Bueno, gracias. Sí, adiós. Y yo, ok, o sea,
¿Sí te sirvió? ¿No te sirvió? No entiendo nada. O sea, y creo que como que esta postura que encontré, de alguna manera le quitó el misticismo y el romanticismo a la terapia, pero también para mí lo hizo un proceso mucho más humano. Porque somos dos desconocidos conociéndonos, cuya única diferencia es que yo me he dedicado más tiempo a leer cosas. Que tienen que ver con el tema. Ajá. Sí. Y tal ¿no? Cual. Y que como de entrada llegar a terapia pensando, dándole ese lugar de autoridad al terapeuta, o sea, es una relación que se va construyendo. Es lo mismo que yo pienso después de haberme dado unos buenos putazos en terapia de alguien que me diga una cosa que me conflictúa y que le estoy diciendo, sí, debe de tener la razón esta persona que me conoció ayer. Claro que ¿por qué va a tener la razón alguien que literal no te conoce? O sea. Y que además en esta forma de terapia he conocido fenómenos y le he puesto nombre a cosas que me habían preocupado de antes, pero que no sabía cómo nombrarlas. Sí. Por ejemplo, conocí el concepto de daño doxástico, daño dogmático, que es tú le depositas a una persona este poder y esta sabiduría de que sabe más que tú de tu vida, ¿no? Entonces, eso quiere decir que las opiniones que yo tenga tienen más peso que las tuyas. Sí. Entonces, el daño dogmático quiere decir, no, pues es que las mujeres que visten de amarillo son más inseguras. En su belleza confía. En su belleza confía, ¿no? Pero es como si yo como terapeuta... ¿Son más inseguras? Ajá, sí, es como si yo como terapeuta te dijera, las personas que visten de amarillo son más inseguras, y entonces tú inmediatamente lo crees e inmediatamente te compras la noción de soy insegura. Claro. Eso se llama daño dogmático, es contaminar la percepción que tienes de ti misma solo porque yo estoy en esta posición del terapeuta. Sembrar una semilla ahí maligna. Exacto, sí, y no había encontrado ese concepto en otro lado que no fuera aquí. Y eso te hace tener una responsabilidad como terapeuta de voy a medir con lo mínimo todas las palabras que voy a utilizar porque todas las palabras que yo use tienen un impacto en terapia. Sí. Yo como terapeuta estoy en responsabilidad de saber que tú me vas a dotar de ese poder aunque no quieras, aunque no lo tengas consciente. O sea, ya por el hecho de llegar y decir yo aquí me pongo ante ti para que tú me ayudes y me guíes y me des respuestas. Y esta terapia te pone en este dilema ético de aguado el flan acá porque esta posición de poder en la que estás te compromete, güey. Sí. Entonces, yo nunca había encontrado una forma de terapia que fuera tan responsable en ese sentido. O sea, porque la mayoría de las que yo había visitado sí ponían al terapeuta en esta posición superior de y que el consultante piense lo que quiera, ¿cómo ves? Y acá no. Acá como la relación se va construyendo mutuamente, sí hay que situar todo lo que dices, explicar de dónde viene. Y a veces la misma explicación ayuda al consultante. Claro. Y ya, o sea, por eso se me hace superhumano, porque no voy a demeritar los problemas que tienes, no voy a hacer menos los problemas porque justo no conozco el contexto en el que estás. Sí. Y entonces a lo mejor en tu contexto sí es un problema, pero en el mío no. Sí. Y entonces entre los dos conversamos de cómo te explicas que para ti sea un problema, pero desde donde yo lo miro no lo sea. ¿Qué hay acá o qué no hay allá o qué está pasando? Que para mí no es, pero para ti sí. Y a lo mejor en esa respuesta encontramos la disolución de tu problema y a lo mejor no sé. Pero esta forma de terapia me hizo tener algo que en un artículo decía una curiosidad genuina y una disposición a la sorpresa. De una disposición a decir, como no te conozco, voy a estar abierto y voy a asumir que no sé de tu vida. Y eso es estar dispuesto a la sorpresa. Porque si yo entraba con otra de las posturas que había visitado, yo ya, en cuanto tú dijeras 2, 3 palabras, es como, mira, esto puede ir por aquí, puede ir por acá, puede ir por allá. Ya exacto. Eres esto y le estás ya echando a la persona encima ese diagnóstico y se queda ya, se lo cree. Y eso me hizo mucho sentido porque yo vivo toda mi vida con el prejuicio de este chavo tiene parálisis cerebral y en cuanto tiran el diagnóstico, no solo me pega a mí, también le permite a las personas tratarme de cierta manera porque saben que tengo ese diagnóstico. Claro. Y entonces
ya tienen permiso de ignorarme, ya tienen permiso de infantilizarte, infantilizarme. Sí. Y creo que eso es algo que a mí, por ejemplo, me molesta de la época actual, de que la gente se autodiagnostique cosas y busque en internet y diga, yo soy tal, con tal y tal y tal, porque lo vi en internet, y es como, no sabes la consecuencia que puede venir de ir al mundo con un diagnóstico, el que sea, y que además puede que sea un diagnóstico o no, que represente lo que estás viviendo. Sí. Porque yo sé lo que se siente vivir la vida con un diagnóstico encima y las consecuencias que tiene para el mundo. Sí. Entonces, sí es... O sea, estos son cuestionamientos que yo me hice encontrando esta forma de terapia. Entonces, sí, creo que uno de mis asesores de la licenciatura me decía, es que no se trata de qué tantas teorías conozcas, tiene que ver con qué tanto las teorías tienen sentido con tu manera de ver el mundo. Sí. No se trata de ser el mejor terapeuta en la más complicada forma de ver la personalidad o al ser humano. Tiene que ver con qué tanto sentido hace para ti entenderlo en A, B, C, D, E. Sí. Y esta es la que para mí tuvo sentido porque resuena con muchas de las cosas que yo he vivido en mi vida y siento que les da algo que para mí es valiosísimo, que es la oportunidad de decidir a las personas, que es algo que a mí por mucho tiempo me fue negado. O sea, por este diagnóstico de tiene parálisis cerebral, entonces pues vas para acá y acá y acá y luego acá, pero nadie me preguntaba si yo quería o no, porque era por mi bien. Entonces, de alguna manera yo entendí lo valioso que es brindarle un panorama a la persona en donde la persona puede decidir qué. Y esta forma de terapia me lo permitió. Entonces, obviamente, me voy a ir para acá, ¿no? Porque tiene ideales y conceptualizaciones que me permiten eso. Funciona. Ahora hablemos de comedia. ¡Qué padre! Por fin. Por fin. Después de este valle de lágrimas. ¡Wow! Ay, no, ya hice un desastre. ¿En qué momento llega la comedia a tu vida, Quique? Supongo que siempre estuvo a su manera. A su manera, siempre. Sí, porque vivía en un mundo, o sea, como que mis papás son como muy diferentes entre sí. Ajá. Entonces, mientras mi papá veía lo que todo el mundo veíamos así de Tintán, Cantinflas, Laura Pico y así. Sí. Mi mamá veía a Lelutier, ¿no? Y leía libros así de comedia de Julio Cortázar explicando cómo ponerse un suéter, ¿no? Ajá. Entonces es como un... Y a ver, o sea, los dos son comedia porque son muy diferentes. Sí. Entonces, llega por accidente porque en la preparatoria yo... iba a los concursos de oratoria, pero me parecían la cosa más aburrida del mundo. Porque además como que tenían estos movimientos súper estereotipados, ¿no? Sí, y el tono de voz muy así, muy... Y yo decía, ¿por qué hablan de cosas que a nadie le importan y que no van a cambiar si se los dices? O sea, ¿qué? Entonces, me acuerdo que en uno de los concursos de oratoria, una de las cosas de las que hablé fue de la importancia que tiene el cuarto de baño en la vida de la gente, porque es donde más lee. Entonces, es donde está todo el cúmulo de sabiduría y lo menospreciamos. Ajá. Entonces, yo hablaba de eso y la gente se cagaba de risa y es como, no, estoy hablando en serio de esto. O sea, no se habían puesto a pensar. O sea, hablaba de esas cosas o de lo humanizante que es ir en un transporte público. Porque uno no sabe lo fuerte o lo vulnerable que puede ser hasta que no estás así cara con otra persona. Y la gente se reía mucho y yo al principio lo veía como una falta de respeto. Era como al güey que te habla de la familia y el país que te vale madre, no te ríes, güey, pero yo que te hablo de algo que sí vives, güey, que sí te está pasando. Sí. Yo sí me voy a reír de este chueco, ¿no? Al principio sí me enojaba muchísimo. Ya después entendí que era algo cómico, o sea, que era como una herramienta cómica que no sabía cómo se usaba. Y vi una película en donde Chris Rock, como que el alma de Chris Rock se mete en el cuerpo de un millonario blanco. Ay, no me acuerdo cuál es. Down to Earth, creo que se llama. Ok. Ajá. Y entonces hay una escena en donde el güey va a un open mic
con el cuerpo del millonario blanco, hablar de cosas que le pasan a la comunidad negra ya ¡Wow! Y entonces al principio Increíble. es como, ¡bah! O sea, se ve que lo quieren linchar. Y entonces él dice, no, es que yo sí sé lo que les pasa, ¿no? Y entonces él tiene que hacer malabares para que con el cuerpo que tiene validen lo que le está diciendo, ¿no? Entonces él decía, no, yo tuve una nana, ¿no? Y entonces le empieza a hablar y entonces la gente se empieza a reír y dice, yo empecé a decir, eso me pasa. O sea, estoy tratando de hablar en serio de algo y la gente se ríe, pero yo estoy tratando de hablar en serio de algo, ¿no? Ya después descubrí que eso se llamaba stand-up comedy. Y entonces empecé a ver stand-up comedy de España y de Argentina, porque era lo que había en ese momento. ¿Qué año era esto, más o menos? Durante la primera temporada de Comedy Central. Ya, como 2011, sí, 2012. Algo así. Y obviamente pues empecé viendo también Def Jam Comedy, que era como donde salía Chris Rock a cada rato y Dave Chappelle a cada rato y Wanda Sykes a cada rato. Entonces... sí, yo sí entendí esta onda del stand-up de hablar en serio de forma cagada, ¿no? O sea para cosas mí, que decir. Sí, tengo cosas que decir. Sí, yo quiero ser chistoso, quiero decir cosas y te vas a reír en el proceso. Sí. Porque sí, a mí siempre me llamó la atención de que la gente admitía lo que decían porque se estaban riendo. O sea, estaban hablando de brutalidad policíaca, pero se estaban riendo. Entonces sí podían hablar de brutalidad policíaca sin que nadie los cacheteara, ¿no? Ahora ya no tanto, pero en ese entonces sí se podía, ¿no? Sí. Entonces yo, como buen ñoño curioso, dije, ¿cómo se hace esto? Y entonces de repente, después del primer Comedy Central, empiezan a haber más open mics. Y me fui metiendo, ¿no? Empecé a ir a los lugares donde hacían open y yo decía, yo quiero aprender esto. O sea, yo no, como buen ñoño yo no dije, yo puedo hacer esto mejor. Como buen ñoño dije, yo quiero aprender esto. Y entonces hubo un taller de stand-up comedy y dije, esto se enseña, qué bien, yo quiero aprender. Entonces fui a un taller. ¿Con quién? Con Gloria Rodríguez. Y pues su discurso resonó mucho en lo que yo sabía, ¿no? Que era como tener algo que decir y decirlo, pero hacer reír en el proceso. Entonces dije, eso tiene sentido porque es lo que yo conozco, ¿no? Es lo que he visto. Entonces, de ahí me fue bien y de ahí me fueron invitando a abrir lugares, a ir a opens y empezó como por accidente, por esta curiosidad de saber cómo se hacía y la satisfice con ese taller y ya no pude parar. O sea, es que es bien difícil para mí explicarle a la gente la sensación de adrenalina que sucede cuando se te ocurre una idea que hace reír. Sí. Es algo muy raro. O sea, cuando vino Ana Julia lo explicaba así como, y se me dilataba la pupila, güey. Así. Sí, es una sensación bien así. Es una satisfacción muy indescriptible de decir que algo que ni para ti está cagado además. O sea, que cuando tú lo escribes y dices, esto no va a dar risa, ¿esto qué? Y vas y lo pruebas y ¿cómo? ¿Qué? ¿Hackeé algo? Espérenme. No, entonces esa sensación hizo que ya no pudiera parar. O sea, ya cuando lo logré la primera vez, quise que hubiera una segunda y una tercera y una milésima. Pero fue por accidente. O sea, realmente yo no buscaba hacer comedia. Sí, no tenías así que, mi pasión, la comedia, lo voy a hacer. Ajá, mi sucedió pasión, en el proceso. Sí, mi pasión es y sigue siendo la psicología. Y en ese entonces era la que yo conocía, pero después de hacer este ejercicio creativo, dije, no me quiero quedar sin esto nunca jamás, ¿no? Entonces tuve que hacer malabares, por ejemplo, porque cuando se estrena el Comedy Central donde yo salgo, me aceptan en la maestría. Ok. Y entonces sí fue como no quiero dejar ninguna de las dos. Y lo hice. O sea, obviamente fue no dormir, mal comer, pero se logró. Sí. Se logró. Pero a ese nivel me encantó la comedia. Y de alguna manera creo que está este mito de que la comedia es terapéutica. No estoy tan de acuerdo. Sí, a ver, hablemos de eso. Ajá. Sí, no estoy tan de acuerdo porque la comedia no soluciona el pedo. Pero lo que sí hace es ponerte en una perspectiva en donde el problema se hace o se ve más chiquito. Y creo que eso ayuda. De alguna manera te pone en un lugar de decir, igual y no es para tanto, ¿no? O igual y tiene sus beneficios, ¿no?
Distinta perspectiva. Y sí, al Exactamente. final, y poder reírte, aligera la carga. Exactamente. ¿No? Exacto. No sé si soluciona el trauma, no sé si realmente la gente salga y diga, ya, ahora sí, voy a dejar esa pareja violenta o voy a... Exactamente. A lo mejor no renunciar a hay mi ese momento de trabajo. revelación, sí, claro. Pero pues de algo ayuda, y seguro te lo han dicho como, ay, me ayudaste a por una hora Sí, claro. dejar así de lado el Claro, pedo, ¿no? por supuesto, sí, eso sucede. Y como dices, el cambio de perspectiva aligera la carga. Y habrá personas que era lo único que buscaban. Sí. Aligerar la carga. Y Sí, lo entretiene. logran. O sea, la comedia creo que entretiene, más Eso. allá de cambiar los cimientos profundos de la psique, Sí, ¿no? no, pues no, O no. el constructo social, lo que Bien. hace es mostrarnos nuestra sociedad, nuestra idiosincrasia de una forma absurda. Que la reconcilie de alguna manera. Exacto. O sea, porque, sí. o sea, para mí, esto ya es como muy, muy personal. Para mí la comedia se basa en señalar los absurdos. Exacto. Cotidianos, ¿no? Y en la cabeza común, un absurdo no puede existir. Y la risa para mí viene de que nosotros encontramos la falla en la Matrix en donde sí puede existir ese absurdo. Y por eso te ríes, ¿no? Es como, no, pues sí es cierto, sí, las cosas sí pasan así, ni modo, así son. Entonces, me gusta eso de la comedia. Sí. Pero pues sí, creo que ayuda a tener una perspectiva distinta, a aligerar esta carga. Y pues puede ser una herramienta útil para mucha gente. Totalmente. Y también, mira, o sea, algo que me parece importante es la visibilidad, ¿no? De todo. Y lo bueno de nuestra escena es que la escena de México es muy diversa. Sí. Y tenemos de todo. Mucho. ¿no? Y entonces tener personas con discapacidad, burlándose de su discapacidad, haciendo chistes al respecto de cómo el mundo los trata, de cómo el mundo es distinto, puta. Sí, qué claro. bien, qué bueno. Claro, o sea, y cada vez me emociona más porque al principio éramos muy pocos. En realidad yo podría contar a 2 nada más cuando yo empecé. ¿Qué son? Eran Katia Vega y era yo. Ah, claro. Porque estaba el cojo, pero no hablaba de que era cojo. O sea, hablaba de alguna vez me dio cáncer, pero ya no. Sí. Pero nunca habló de mi vida como cojo. Sí. ¿no? Entonces, cuando yo llegué, éramos Katia y yo. Y después se fue sumando más gente y más gente y más gente y más gente. Y entonces ahora me da un chorro de gusto ver a gente como Tefo Coppola, que es un chavo sordo, que se sube al escenario a hablar de cómo es vivir en el mundo siendo sordo. Y me da gusto que cuando voy a dar un show mínimo hay 2 personas en silla de ruedas ahí viendo el show. Porque creo que también ayuda a ver que las personas con discapacidad no solo estamos en los centros de rehabilitación, también vamos y empedamos y vamos a shows de stand-up y nos divertimos y así. Claro. Me gusta mucho el statement de lo que significa ver a una persona con discapacidad. Hace poco fue una persona con síndrome de Down a ver mi show en un lugar y la gente sí, y como primero bien sacada de pedo de este güey, ¿qué hace aquí? Y cuando siguió el show, todo el mundo ya se estaba riendo. Entonces, como me gusta mucho el statement de las personas con discapacidad no solo estamos para satisfacer el porno inspiracional de nosotros vivimos en un centro de rehabilitación y nuestro mayor logro es combatir la discapacidad. O sea, me gusta el statement de y voy a empedar y voy a ver un güey haciendo stand-up y me voy a reír y ya. Eso es lo que voy a hacer igual que tú. Tener un día normal como cualquier otra persona. Me gusta. Sí. A huevo. Y bueno, otra cosa dentro del mundo de la comedia que quería platicar contigo es cómo de pronto cuando uno empieza obviamente habla de lo más evidente, habla de lo que sea, ¿no? Soy mujer y estoy desempleada o no sé qué me pasa. Ay, tengo esta discapacidad. Ay, soy lesbiana. Ay, soy gordo. Ajá. Y poco a poco, conforme vamos desarrollando la carrera, te vas alejando de esos temas. ¿Tú sigues hablando de la discapacidad o ya estás, o sea, son temas que son recurrentes o ya estás como de que no, ya, a ver, vamos a otras cosas? Es una respuesta compleja porque al principio empecé hablando de lo evidente, claro, ¿no? De la parálisis cerebral y de los problemas que podría implicar para mí. Eso, o sea, pero como más en burla de mi condición. Y me fui dando cuenta que conforme avanzó el tiempo, cambió mi foco. O sea, es como el problema no es mío, el problema es que tú no me valoras, güey. Y ahí surgió como un clic de comedia muy chido, del cual también me he tratado de alejar,
porque también hablo mucho de psicología, de las incongruencias que existen en la vida cotidiana, es que yo no creo en la psicología, güey, yo no soy Jehová, güey. O sea, soy una persona que estudió 8 años, estoy aquí, te puedo tocar, güey, no es cuestión de fe. O sea, como que hablo de esas incongruencias, pero creo que fue mucho de perder el miedo de que la psicología no está peleada con la comedia, porque era algo que sucedió cuando yo empecé a hacer comedia. Y creo que algo que sí le agradezco mucho al stand-up es estar cómodo con lo que piensas. Por más ridículo que sea, por más incorrecto que sea, el stand-up te enseña a estar cómodo con lo que piensas y con lo que crees. Entonces, cuando empecé a sentirme cómodo con lo que creo y con lo que pienso, te sientes más cómodo diciéndolo. Y entonces empecé a cambiar el enfoque. O sea, sí sigo hablando de la discapacidad, pero ya no del mismo modo en que lo hablaba antes. Ahora hablo de estas incongruencias que noto de... O sea, a Bad Bunny no lo mandas a terapia de lenguaje, güey. Pagas un boleto de 3,000 pesos para que te cante mal. Pero si yo te canto mal, me mandas a un centro de rehabilitación. Explícame tú dónde está la diferencia, brother, porque yo veo que este güey rompió la Matrix. O sea, como que justo señalo estas incongruencias. Y también me he ido atreviendo a hablar de cosas que me daba miedo hablar porque la gente no fuera a entenderlo desde el punto de vista de que yo lo entendía. O sea, por ejemplo, yo hablo de un fenómeno psicológico que es la paradoja cognitiva, que me encanta. O sea, es un tema que me apasiona bastante, que son todos estos enunciados o estos conceptos o estas interacciones que afirman y niegan al mismo tiempo, o que te piden que hagas algo pero que no lo hagas al mismo tiempo, y que eso genera confusión y es básicamente la base del gaslighting, por ejemplo. Pero para mí era importante explicarlo con chistes para que la gente dijera, entonces no es tan raro, entonces es común. Entonces la forma más típica es como decir, cállate y contéstame. Y dices, o me callo o te contesto, ¿no? Sí. Entonces, hice todo un beat sobre la paradoja cognitiva, explicándola, y además te vas riendo en el proceso y dije, claro, güey, aquí también hay cosas. Sí. Y entonces descubrí que la gente le hace más caso a un comediante que a un profesionista de la salud mental que estudió 8 años. Entonces ya se me quitó el miedo por completo de hablar de psicología en el escenario y en la tarima y hablar de los problemas que tengo y de lo que soy. Porque además creo que nunca tuve miedo de hablar de cómo me sentía o de lo que yo pensaba, solo como que fue cambiando mucho el enfoque. Claro. O sea, como que iba primero a ¿no les ha pasado que nacen y se les enreda el cordón umbilical en el cuello? Te creas, ¿no? O sea, no, a mí no, pero me encanta que lo piensen. No, o sea, como que cosas así, a cosas ya más locas como esta de la paradoja cognitiva o así. Y creo que sí ha ido cambiando muchísimo, pero sí, nunca solté el tema de la discapacidad porque me di cuenta que tenía un impacto en la gente. O sea, cuando yo me bajaba del escenario, de repente llegaban personas y me decían, güey, yo no sabía, por ejemplo, que decir que eres un campeón estaba mal. O yo no sabía que hacer estas cosas, o sea, por ejemplo, tengo un chiste de que la gente me cruza a la calle y yo no quiero cruzar. Entonces, yo no sabía que hacer eso estaba mal. Pero hasta que lo dijiste, yo entendí. Entonces dije, güey, no puedo dejar de hablar de esto si está teniendo este efecto. Exactamente. O sea, sin querer serlo es activismo porque al final es como, güey, no sabes. O sea, uno no sabe. Exacto. Que alguien venga y me explique. Y pues mira, que te expliquen y que te rías en el proceso. Exactamente. Mejor. Y creo que por eso tampoco he querido soltar el tema, pero sí cambié el enfoque como para que la gente se salga haciéndose esas preguntas, que para mí es, ya gané yo. O sea, en el transcurso te reíste, pero si te quedaste con la duda, ya gané. O sea, ya se logró. Y como dices tú, de manera involuntaria, porque pues no es necesario decir, y yo que soy activista. Claro. No, te subes al escenario, haces reír. Haces lo tuyo. Y si haciendo reír de repente a alguien se le prende el foco y dice, no había pensado en esto, ya lo lograste, ganaste, ya. Bien, todo bien. Ay, qué chido, Quique. Oye, pues bueno, antes de las preguntas finales, que ya una ya la contestamos, dime en dónde estás ahorita y qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? ¿En dónde estoy ahorita? ¿Dónde estás? Estoy haciendo
o sea, me voy a animar a hacer como mi primera gira ya en forma de Eso. mi show. Porque ya lo voy a jubilar, pues estoy escribiendo este otro nuevo que me está costando muy grande, un esfuerzo muy grande. Entonces estoy haciendo este show, estoy de gira con Gente Sensual, que es Ana Julia, Patti Vaselis, Nicho y yo. Estamos recorriendo la República y Qué otros. gran equipo. Sí, Me encanta. sí, es un gran equipo. Ahí ando en los discapítulos también, hablando de psicología y de cosas así. Y estoy en mi canal de YouTube haciendo cosas explicando términos de psicología con memes. Para que no. Eso me llama mucho. Sí. Me llama. Sí, ¿Cómo se llama? ¿Cómo me lo explico? Me encanta. Es como, yo no tengo la razón, nomás te voy a decir cómo lo entiendo yo. Y con memes, ¿no? Para que sea divertido. Entonces, literalmente el principio del canal es todo lo que le quisiste preguntar a un psicólogo, pregúntamelo a mí. Yo lo investigo y te lo explico con memes. Y tan. Me encanta. Y me ha encantado saber que gente me dice, ay, en la carrera de psicología me pusieron tu video de tal. Y es como, qué chido, ¿no? ¡Qué cabrón! Se está logrando, güey. ¡A Sí. huevo! Entonces, ahí ando haciendo ese contenido. Y ahora voy a hacer otro que se llama Desenfoques, que es analizar series y películas que hablen sobre discapacidad, pero con el enfoque psicológico que manejo y también desde un lenguaje cinematográfico para ver qué tan chido o qué tan no chido puede llegar a ser esta representación. Ok. Entonces, ando en todas esas cosas. A tope. Sí, dando terapia. Y dando también. terapia. ¡Claro! A huevo. Siempre terapeuta, nunca interapeuta. A huevo. Sí, señor. Entonces, ahí andamos en todo, mira. Qué chingón, amigo. Pues todo eso vayan y véanlo y escúchenlo y ya si alguien necesita terapia, pues tal vez todavía hay un espacio ahí. Sí, vemos cómo le hacemos, amigos, vemos. Quique, vamos. A lo último. Entonces, ya hablamos de la última vez que lloraste. Sí. The Whale. Dudo que haya sido la última vez porque ya lleva un rato que salió The Whale. Sí. No. La última vez fue ayer que vi Tar y vi esta escena. Sí, lo de los sonidos graves. Sí, está muy conmovedores. No entiendo por qué me pasa, pero me pasa. Pasa, sí. Igual en otra vida... Igual, ¿no? Fuiste un chelista en un campo de concentración. Allí en una letrina. El chelista. En una letrina. La película que no vimos, El chelista. El chelista. Escondido en una letrina. Así. En silencio. Tu música de mierda, pues sí. ¿Qué es lo que más feliz te hace? Muchas cosas. Me hace feliz aprender. Me hace feliz ver el fruto de un esfuerzo, el que sea. O sea, cuando conozco a alguien que se ha esforzado mucho por hacer algo y lo logra, es como, qué chingón. Porque me gusta mucho cuando me pasa. Entonces, me hace muy, muy feliz escuchar música. Me hace muy, muy feliz. Tengo mis playlists para ponerme en cierto mood. Sí. Entonces, sí, mi perro me hace muy feliz. Mi pareja me hace muy feliz. Muchas cosas me hacen, mi familia, muchas cosas me hacen muy feliz. Cuánta felicidad. Sí. Qué bonito. ¿Qué es lo más importante para ti? La honestidad, creo. El respeto mutuo. Y creo que sí. Creo que esas dos son como lo más importante para ti. Como la extensión más grande que se pueda, ¿no? Porque en la honestidad también implica saber hasta dónde no. O sea, saber hasta dónde no quiero, hasta dónde no debo, hasta dónde no puedo, hasta dónde sé, hasta dónde no sé. La honestidad y el respeto mutuo creo que es lo más importante para mí. Y finalmente, si hoy, Enrique Vázquez, fuera el último día de tu vida, ya, mañana vas a morir de la forma que tú prefieras. ¡Qué bien! Ay, ¿cuál es? ¿Por qué estás fantaseando con tu muerte? No, está muy... Es que... Nueva pregunta del viaje. ¿Cómo quisieras morir? ¿Cómo quisiera? No, es que estudié psicología y hubo un libro que me gustó mucho que se llama La muerte y sus ventajas. Que habla de cómo entender que la muerte es parte del proceso, te libera de un buen de cosas y de cómo es un poco un esfuerzo, si no lo sitúas bien,
puede ser un esfuerzo inútil encontrarle un sentido a la muerte. Claro. Porque pues no lo tiene. O sea, lo Sí. tiene en tanto tú busques y se lo pongas, se lo des. pero la muerte en realidad sucede todos los días. Sí. Todos los días se nos mueren células en el cuerpo, todos los días gente muere, todos los días las ideas que tú creías se vuelven ya lastres. Sí. Entonces, como que en algún momento platicaba con mi familia, con mi pareja. Creo que a la gente no le gusta hablar de la muerte, pero a mí me gusta pensar cómo me gustaría que sucediera si yo me voy. O sea, Ok. yo no tengo la certeza de cómo me voy a morir, No, claro que no. pero me encanta. Hay una ceremonia, no sé si celta o irlandesa, no sé, en donde está o la urna o la foto de la persona que se fue, Ajá. y entonces cada invitado tiene un shot de whisky, y para poderte tomar el whisky tienes que contar una historia que hayas vivido con la persona que ya no está. Ok. Entonces cuentas la historia, te tomas tu shot y la pones en donde está la foto. Ajá. Esa ceremonia me encanta. Está increíble. Porque creo que hay un filósofo que se llama Mikhail Bakhtin, que es un filósofo que habla sobre... Es más sobre literatura y narración, pero es un filósofo que se usa en la terapia narrativa, de cómo los sucesos suceden en cuanto hay una historia que les da verosimilitud. Una forma de no morir es vivir en las historias. Y creo que esa ceremonia a mí me aseguraría seguir viviendo en la vida de la gente. Me daría como la paz, más bien la angustia que tiene mucha gente es que no he hecho nada de mi vida, es que no he trascendido. Y yo creo que ya trascendimos en cuanto hay alguien que cuenta una historia sobre ti. Claro. La que sea. Sí. Ya trascendiste, ya sobreviviste. Sí. Entonces, lo único que yo diría o pediría es que se haga eso. O sea, que se cuenten las historias que se vivieron junto a mí. Sí. O de las que fuiste testigo. Qué chido. Sí. Y para mí, o sea, por eso me alegra mucho pensarlo, porque sí es algo que he rumiado en mi cabeza. Sí. Sobre todo porque en la historia de mi vida he estado muy de cerca a la muerte todo el tiempo. O sea, había niños que eran mis amigos y después murieron. Y, o sea, he estado muy cerca de la muerte y entonces sí ha sido un tema en que yo dije, si a mí me sucediera, o sea, mi papá, por ejemplo, estuvo a punto de morir y luego no. Si esto pasara, ¿cómo me gustaría que fuera? Entonces, como que hemos pensado en la muerte como al revés. O sea, hay una frase muy linda que escuché en alguna canción que decía, no solo vemos las olas grandes por gracia de las pequeñas. No podemos entender la muerte si no vivimos la vida. La vida tiene importancia gracias a que sabemos que se va a acabar. Entonces, solo es pensar en cómo te gustaría terminar esa historia, cómo te gustaría ponerle un punto final a esa historia y diario dar un paso para asegurarte de que ese punto final sí suceda. Claro. Entonces, sí, y puedes pensarlo incluso hablando de narrativas, en cómo vivir tu vida para que las historias que cuenten en tu funeral no sean de chidas. Que ese cabrón me debe dinero. Exactamente, sí, de ese güey nunca me pagó, le presté un juego y no me lo regresó. No, o sea, sí, justo claro. contar así esa historia. Que cosas chidas. Sí, entonces cuando me hiciste la pregunta en eso pensaba, o sea, porque no me acuerdo dónde vi la ceremonia, pero yo quisiera que hubiera música, que se contaran las historias y pues nada. Qué bonita. Sí. Me encanta. Incluso que haya un roast así de... Obvio, pues sí, todos los comediantes fantaseamos con el roast de nuestro funeral, pero por siento supuesto. Que ya a la hora de la hora, así de que con la familia enfrente sería así como... sí, puede ser una idea un poco mórbida si quieres, pero yo al menos estuve en un comediante. Sí. Ajá. Un comediante amigo falleció y él le dijo a su familia, yo quiero que cuando me muera, o sea, estos comediantes, no sé si vayan a querer o no, pero estos comediantes me rosten. Y bueno. ¿Y tú rosteaste? Sí. ¿De quién era? J-Lo, no sé si lo ubicabas, no. Era alguien que trabajaba ahí en el 139. Ajá. Entonces él dijo, yo quiero que él me rostee. Y fue muy complicado porque pues sí, era alguien a quien le tuve mucho cariño. Sí. Pero dije,
a él lo que le gustaba era esto. O sea, Sí, él esto es la forma trabajaba en la en que- el bar sí. para esto, o sea, Sí. para vernos chambear. Entonces, Estamos honrándolo. una manera de Ujú. honrar su memoria es hacer ¿Y lo sí que se a rió él la le banda? gustaba. Sí, no, la familia se cagó de la risa, Huevo. porque sí, como que él de alguna manera también se fue asegurando de esto, ¿no? Entonces Claro. yo fui esa persona en que mandó a hacer como su corona de flores y en el listón le dije, por primera vez no te oigo roncar. Así, y entonces su familia así, cámara, así roncaba bien feo, ¿no? Wow. Y en el roast sí le decía como, es bien raro hacer chistes de alguien que está más tieso que yo. Y así, o sea, y obviamente su familia lo agradeció muchísimo porque era algo que él quería. Sí. Entonces, pues, justo Precioso. si en mí está la posibilidad de hacer algo al respecto, pues Que trataré así de sea. hacerlo. Claro. Bueno, ahora que ya sabemos cómo quieres morir, la pregunta es, mañana te mueres. Mañana, ya, hoy, último día. ¿Cuál sería un consejo, el único consejo que le dejarías al mundo? Sueña tu vida y asegúrate de vivir tu sueño. Qué hermoso. Me encanta. Creo que ese sería mi consejo. Qué bonito. Pues con eso cerramos. Va. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bellísimo. Muchas gracias, Quique. Gracias a ti por invitarme. Ya tenía hartas Bienvenido ganas. siempre. Óyeme. Sí, obvio. Qué chido, qué chido. Y sigue dándole y ahí estaremos apoyándote a Eso. cada paso. ¡Ésole! Y gracias a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Vean y escuchen a Quique, que es maravilloso, chistoso, inteligente. Una maravilla. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Gracias.